En el centro del cuadrilátero, la atmósfera vibraba con la intensidad de una sinfonía de truenos. Las luces titilaban como estrellas en la noche, reflejando el brillo en los ojos determinados de Márquez. Era un hombre destinado a llevar en alto la bandera mexicana. Por otra parte, Derrick Gainer, un titán arrogante con la mirada desafiante, emergía desde el otro lado del ring. Su estilo de pelea era un torbellino de bravuconería y destreza, un desafío que Márquez aceptaba. Gainer, envuelto en su arrogancia, menospreciaba al púgil azteca, convencido de que la victoria yacía fácilmente a su alcance. Pero en la penumbra del cuadrilátero, la esencia de Márquez se desplegaba como un misterio indescifrable. Bienvenidos a Boxeo de Oro. Prepárate para adentrarte en el apasionante mundo del boxeo, donde cada golpe cuenta una historia, donde cada pelea es una epopeya de coraje y determinación. Hola, amante del boxeo. Te hacemos la cordial invitación a nuestra página de Facebook, en donde se publicará más contenido que estallará en tu sed de adrenalina. De esa forma puedes seguir apoyando este tipo de contenido. Puedes obtener el link directo en el perfil de YouTube. Sin nada más que decir, comencemos. A inicios del nuevo milenio emergía la figura imponente de Derrick "Smoke" Gainer, un afroamericano que destilaba arrogancia y desafío en cada poro de su piel. Conocido por su lengua afilada tanto como por sus habilidades pugilísticas, Gainer se paseaba por el mundo del boxeo con la seguridad de quien cree que puede aspirar la gloria con la misma facilidad con la que se enciende un cigarro. En el tejido de su personalidad se entretejían la irreverencia y la determinación, una combinación explosiva que lo llevó a menospreciar a uno de los titanes de los cuadriláteros, Juan Manuel Márquez, el orgulloso representante de México. Smoke Gainer, en su altivez desmesurada, creía que enfrentarse a Márquez era simplemente un pasatiempo, una suerte de fumada en la que él, sin duda, sería el maestro del ring. Dentro del cuadrilátero, Gainer se encontraría con la encarnación de la valentía y la sabiduría de Márquez. El mexicano, lejos de ser un oponente fácil de asimilar, demostraría ser un arte en movimiento, un conjuro de esquivas y golpes milimétricamente calculados. Márquez, imbuido de la magia ancestral de los guerreros aztecas, tejería su propio hechizo con cada movimiento, desafiando la lógica y desafiando al mismo tiempo la soberbia de Gainer. El desprecio inicial de Smoke Gainer se desvanecería como humo ante la potencia y la maestría de Márquez. En el crepúsculo de esa batalla, Gainer comprendería que menospreciar a un mexicano en el ring no era solo un error táctico, sino una afrenta a la esencia misma del noble arte. Previo a proseguir con una de las narrativas más asombrosas del boxeo, quiero pedirte tu colaboración. Me encantaría que te suscribieras al canal, dieras un me gusta, o expresaras tu opinión mediante un comentario para que Boxeo de Oro siga ofreciéndote las peleas más míticas que solo hallarás en este canal, donde tu participación es vital para enaltecer este deporte. La batalla se desataba al compás rítmico de la campana, marcando el inicio de un enfrentamiento que prometía ser épico. Long-time, very close friend of Roy Jones Jr., having grown up with Jones in Pensacola. See him again next Saturday night. Here's Juan Manuel Márquez, and you talk about fighting in the shadow of Barrera and Morales. It's been... And his opponent across the ring, world champion Juan Manuel Márquez. In his game that both Barrera and Morales have shown. He had a chance to show it, but he blew it when he lost a important fight. I think Derrick Gainer. Márquez, during that period of time, has continued to be active and has rolled up the second long win streak. Brother Rafael Márquez became world champion in the bantamweight division with a stirring knockout victory. Hit him first. Gainer is used to working behind his jab, of course, as is Márquez. This is the equation we talked about with George in the opening. Both natural counterpunchers. Somebody's first one to land the punch. Counterpunchers like to make you miss first and then hit you. Sin embargo, los primeros minutos transcurrían en una danza decepcionante, sin el esperado choque de titanes. Era más bien un juego astuto de gato y ratón, donde Márquez, con maestría, dominaba el centro del cuadrilátero mientras buscaba a su esquivo oponente, Gainer. Los primeros asaltos se tejían en una coreografía de esquivas y fintas,
donde Márquez desplegaba su dominio y comprensión magistral del espacio en el cuadrilátero. Gainer, por su parte, se veía acorralado, buscando desesperadamente escapar del 1-2 telegrafiado de Márquez. Aunque el mexicano intentó asestar su combinación letal desde el primer asalto, fue solo al final de este que logró causar un leve estrago en la humanidad del habilidoso norteamericano. Seemed hesitant and unwilling to go after Norwood, who of course is a tricky fighter and known to foul tactic. Great left hand up the right. Tactical. El segundo y tercer episodio eran una réplica del primero, con Márquez exhibiendo su dominio imponente mientras acechaba a Gainer, quien solo podía huir de los precisos rectos telegrafiados que amenazaban con derribarlo. Sin embargo, la maestría de Márquez comenzaba a hacer mella en el cuerpo de su rival. Снова Гейнер растягивает не только дистанцию, но и время. А он жалуется на то, что его снова низко ударили. Но все-таки ему не удастся бегать. Уже не тот. С ударом. Выглядит все это, конечно, не очень впечатляюще, прям скажем. Я имею в виду то, что делает Гейнер. Но и Мárquez слишком уж откровенен. Первое его далеко от себя. Para el cuarto y quinto asalto la dinámica persistía. Derrick parecía renuente a la contienda, mientras Márquez continuaba enfrentándose a una liebre escurridiza. Rumores flotaban en el aire sobre la elevación indebida del protector de Gainer, lo cual generaba la impresión de golpes bajos por parte del mexicano. Aunque el árbitro le llamaba la atención en un par de ocasiones, la intensidad de la pelea no decrecía. Не движется в неудобную сторону. Среднюю дистанцию. Мárquez пытается это делать. Полный хозяин. Достал сейчас. Конечно, легко давать советы. Спокойно говорит, что движение это хорошо, но мы же вышли драться. Шестой раунд идет. С приличным ударом. Куда все делаешь? El sexto episodio emergió como un crisol de emociones, donde Márquez intensificaba su presión de manera fenomenal. Derrick, visiblemente incómodo, cedió ante la fuerza avasalladora de su oponente. Ya no se podía ver aquel hombre con confianza al que los americanos tenían en un pedestal, y el asalto terminaría con fuerza para el mexicano.
El séptimo episodio sería el definitivo. En un momento crucial, Márquez logró abrir una brecha en la guardia de Gainer y asestó un puñetazo contundente en su rostro. La contienda se volvía mística, pues el público se dividía entre quienes creían que había sido un cabezazo del mexicano y aquellos que lo consideraban un golpe limpio. На то, кто больше делает в ринге. А тут как... Маркес, он даже этого не делает. Что там произошло? Aunque Derrick sobrevivió al asalto, su alma ya no estaba dispuesta a regresar al encarnizado enfrentamiento. Es así como Márquez unificaría los títulos en juego y seguiría dejando una estela de víctimas norteamericanas en el camino. Bajo el ardiente cielo del cuadrilátero, Derrick Gainer se sumergiría en la esencia amarga de la derrota, mientras el público observaría con asombro cómo Juan Manuel Márquez desplegaría su dominio sobre un hombre cuya arrogancia se convirtió en su perdición. En esta batalla épica, las lecciones trascenderían más allá de la contienda individual, transformándose en un testimonio de la maestría del gladiador azteca. Рассечение. И врач интересуется, будет Гейнер? Тут затягивает соглашение вердикта. 63, all for the winner by unanimous decision, and now the unified IBF WBA featherweight world champion, Juan Manuel Márquez. Да. Márquez, imbuido de la sabiduría acumulada a lo largo de su ilustre carrera, no solo desplegaría sus habilidades pugilísticas, sino que también impartiría lecciones de humildad a aquellos que osaron desafiar al guerrero mexicano. Con exquisitez y elegancia se erige un relato que trasciende el tiempo, adentrándonos en el apasionante mundo del boxeo. En el corazón de esta narrativa, la humildad se alza como el distintivo supremo de los campeones pugilísticos, quienes con disciplina incuestionable fusionada con su innato talento, han trascendido los límites de lo inalcanzable. Entre las estrellas que iluminan este firmamento de hazañas, resplandece con inigualable fulgor Dinamita, Juan Manuel Márquez, un titán cuya carrera se tejió con esfuerzo implacable y respeto inquebrantable hacia sus adversarios. No se dio espacio al menosprecio, sino que, en su mayoría, prodigaba halagos y extraía sabiduría de victorias y derrotas por igual. Sin embargo, en el cuadrilátero, la diversidad de personalidades añade una dimensión intrigante al arte del boxeo. En este escenario, se alza un nombre eminente en el firmamento del boxeo cubano, Joel Cepillo Casamayor. Este caballero no solo anhelaba enfrentar al guerrero azteca, sino que también ansiaba humillarlo. A través de sus palabras, tejidas con maestría en entrevistas y en el pesaje final, avivó las llamas de la contienda que ambos pugilistas habían pactado para el año 2008. Una epopeya de fuerza, estrategia y determinación se forjaba en las sombras, esperando ansiosamente su desenlace en el cuadrilátero. He pasado tantas cosas en mi vida que una pelea contra Márquez y los miles de mexicanos que le apoyarán no me provocan ningún sentimiento de temor. No lo van a reconocer ni en su propio país. Los mexicanos no sabrán quién es. Estas eran las palabras de Joel Casamayor para un Juan Manuel Márquez que ya tenía 15 años de carrera profesional. Jamás se había intentado humillar al mexicano de la manera en que Casamayor pretendía. Esto no solo representaba un espectáculo pugilístico, sino que también despertó la ira del púgil mexicano cuando Cepillo se atrevió, en un acto desafortunado, a arrojar la bandera mexicana. Incluso sus propios seguidores optaron por abuchearlo, marcando una unión del público en su contra. Para Dinamita, esta era otra oportunidad de demostrar que no se puede faltar al respeto a una leyenda, y mucho menos a un boxeador que había librado batallas épicas, como sus victorias contra Marco Antonio Barrera, Derrick Gainer y Manuel Molina.
Juan Manuel Márquez ostentaba un asombroso récord de 49 victorias, 4 derrotas y un empate. En su pelea más reciente, había sufrido una derrota por decisión dividida contra Manny Pacquiao, lo que llevó a Casamayor a creer que Márquez estaba en una posición vulnerable y que podría vencerlo. En el rincón opuesto del cuadrilátero se hallaba Joel "El Cepillo" Casamayor, con un historial de 36 victorias, 2 derrotas y un empate. Regresaba a la arena después de una impresionante victoria sobre Michael Katsidis, lo que lo hacía sentirse invulnerable. Nadie podía negar sus habilidades para causar estragos en su categoría. Era rápido, técnico y poseía suficiente poder. Además, la pelea se había acordado en su peso, lo que obligó a Márquez a subir de categoría, otorgándole a Casamayor una ventaja en el combate. Sin embargo, el ataque verbal de Casamayor no se detuvo, y cada vez se intensificaba más en los medios de comunicación. Cada aparición pública era una oportunidad para desatar su furia contra el mexicano. No obstante, Dinamita era un titán, un boxeador que libra por libra podía enfrentarse a cualquiera. Se encontraba en la cima de la élite del boxeo debido a su dedicación, humildad y ausencia total de arrogancia. La fecha de la contienda se fijó para el 13 de septiembre de 2008, en el majestuoso MGM Grand de Las Vegas, Nevada. En juego se encontraban los codiciados títulos de The Ring y el campeonato de peso ligero que ostentaba Casamayor, quien no podía prever el infierno que le esperaba aquella noche. Con un majestuoso tañido del campanario inaugural, se inauguró el magno combate. Las retadoras palabras del cubano habían quedado atrás, cediendo el escenario a la acción. Márquez, con una concentración palpable, contrastaba con la actitud desafiante de Casamayor en el cuadrilátero. Ambos ansiaban demostrar sus virtudes pugilísticas, por lo que no había necesidad de estudios previos. 37 años de edad este súper veterano frente también a otro gladiador de experiencia, 35 años para Juan Manuel Márquez. El Cepillo Casamayor. Champion por la campana Juan Manuel en cualquier round, incluyendo el Dinamita último y 12 asaltos. La entrada del Dinamita. De México como contador, también fue boxeador profesional, 40 peleas aproximadamente. El que más habla es Luis de Cuba Jr. Casamayor haciendo su preparación y Luis de Cuba Jr. diciéndole todo. From the of the action, referee Tony Weeks. Juan Manuel Dinamita Márquez. Está bien, aquí no. De la cintura para arriba. Yo quiero una pelea limpia. Escúcheme, cuídate. Listos, vámonos. Estilo Michael Jackson ahí preparándose, y ahí está el campanazo inicial entre estos dos grandes gladiadores. Va a salir perdiendo aquí por el momento de los intercambios y acaba de ocurrir el primero, y el que sale para atrás es Joel "El Cepillo" Casamayor. Para poder establecerse. El jab de Márquez tiene la ventaja que es más fuerte y es un más golpe que medida. De nuevo. Desde los primeros compases, intercambiaron golpes con fervor. Sin embargo, este era el terreno donde Dinamita se erigía como una deidad, y el mexicano se mostraba firme, apenas tocado, desafiando la afirmación previa de Cepillo sobre la complejidad de enfrentar a un zurdo. A medida que avanzaba la pelea, Márquez ampliaba su dominio en el cuadrilátero. Sus primeros asaltos habían sido una exhibición de solidez, y los jueces ya vislumbraban una victoria por decisión. En arrancar, a veces como que le cuesta un poco entrar en ritmo, ¿no? En el primer asalto, en el contraataque, ahí le entró una recta, derecha recta de Márquez a Casamayor. Y los dos más ofensivos de lo que la gente quizá pudo haber anticipado. Muchos pensaban que iban a hacer una pelea. Ahora le están diciendo a Márquez los primeros rounds eran para Casamayor, y vamos a ver si ya cuando calienten entra la acción. Juan Manuel Márquez nunca ha sido respondiendo muy bien con la los zurda. dos, ¿eh? Cuando Márquez tira la zurda, Casamayor hace lo mismo y conecta siempre, mira. De guardia derecha contra el zurdo. Casamayor, un hombre que, como estuve mencionando, y no nos podemos cansar de mencionar, Campeón. Márquez siempre cae a la lona por el mismo hecho, que cuando él tira ese jab se deja que quede abierto con su lado. Con Golpe de izquierda de Pacquiao. Parece que Márquez. El cubano se encontraba desconcertado, incapaz de descifrar el plan maestro trazado por el entrenador Nacho Beristain y Márquez para vencerlo.
Márquez desplegaba largas combinaciones, su mano derecha atravesaba la guardia de Casamayor, y su rostro denotaba los estragos que estaba sufriendo. Más allá de los daños físicos, lo que más mermaba al cubano era su confianza. Mientras intentaba defenderse como podía, el balance de la pelea se inclinaba inexorablemente hacia el lado del mexicano. Casamayor no lograba comprender la magnitud de la situación. La derrota era tan contundente como sus palabras iniciales. Sin embargo, para Márquez, esto no era suficiente. Pero la izquierda de Casamayor entra inmediatamente. Aunque Márquez nunca ha sido el boxeador más móvil del mundo, o sea, nunca siempre... Táctica, pero no te sorprenda que en el ring, en medio de los rounds, le digan que se cuide de esa izquierda. Bastante todavía alejado. Mira de nuevo la izquierda de Casamayor, va a ser la noticia. De hecho, esperando a que ataque primero Casamayor. Con Márquez. Sí. Pueden hacerle efecto temprano a Márquez y eso sería malísima noticia. De nuevo lo vuelve a conectar, pero cuando es más... Cuidado con ese acercamiento, izquierda, el zurdo contra el derecho. Round tras round, castigaba el cuerpo de su rival, impidiendo que éste pudiera responder. El rey de las combinaciones extensas estaba honrando su apodo, ofreciendo al público un auténtico espectáculo artístico. Los aclamados cánticos de México resonaban en el ambiente, inyectando aliento a Juan Manuel Márquez, quien defendía con honor su origen y su bandera. Por otro lado, el cubano soportaba una auténtica paliza, un giro de acontecimientos que jamás habría imaginado. A pesar de la envergadura física del boxeador cubano y de sus intentos de conectar golpes en la mandíbula de Márquez, sus esfuerzos resultaban ineficaces. Mientras tanto, el mexicano acumulaba golpes en distancias cortas, exhibiendo un porcentaje de aciertos impresionante. Ahora Casamayor es el que viene para adelante. Recuerda que te dije que el agresivo es el que perdería. Hasta el momento entonces los dos han logrado hacer daño tratando de atacar, al igual que en una solamente, pero fue extremada la potencia con la que conectó ahí. Son esos golpes. Combinación de Márquez, se le acuerda a los consejos de don Nacho Beristain antes en esta pelea. Y quizá aquí entran los principios que aprendió de su padre Márquez. ¿Te acuerdas que cuando él y su hermano comenzaron a los jueces, Mario? Y para toda la gente que nos ve, que nos está viendo por HBO Pay-Per-View. Aunque Cepillo negara con la cabeza el daño sufrido, resultaba evidente para el público y los jueces que el púgil guantanamero estaba herido. Los tambaleos que experimentó en un par de ocasiones tampoco escaparon a la atención de su rincón. Era innegable que un boxeador de menor estatura estaba infligiendo un daño notable. Aunque la pelea había comenzado de manera equilibrada, al llegar al ocaso, la diferencia era abrumadora. En un intercambio brutal de golpes, Juan Manuel Márquez logró que su adversario cayera a la lona. En ese instante luminoso, el guerrero azteca dejó en claro al cubano su gran error, haber intentado humillar al Dinamita. Cepillo ansiaba un respiro, mas el mexicano no concedía tregua. Did outwork Márquez in the 9th round. He threw more punches and he landed more punches and he landed them at a higher percent. Márquez not quite as active. Big right hand from Márquez. A brawl, I think that's a good fight. And he drops him with a big right hand. Big right hand. He's 20 seconds to go, and Márquez will come in for the jump on him. Tries to get him turned. It won't take a lot. Márquez trying to finish the deal here. Remember, Casamayor has never been knocked out. He's down again. Cada vez que el árbitro lograba separarlos del abrazo de lucha conocido como clinch, Márquez emprendía su implacable búsqueda para poner fin al combate. Los precisos golpes de Márquez, en el 11º asalto, con su diestra como instrumento, llevaron a Casamayor a la lona en 2 ocasiones. Finalmente, el árbitro de la contienda determinó que era suficiente. Joel Casamayor había caído por nocaut técnico. La victoria se consolidaba para Márquez en una batalla marcada por la rivalidad,
los agravios y, por supuesto, la conquista de los títulos de peso ligero. No obstante, el verdadero triunfo yacía en la defensa del honor de su pueblo mexicano y su venerada bandera. Había silenciado definitivamente al cubano, quien debía regresar a su hogar sumido en la humillación, imbuido de una humildad inédita. The seventh title fight of those 11 that he had been in. Away. That's what champions are, a great finisher. Let's go to the decision now. We'll make it official with Michael Buffer. Juan Manuel Dinamita Márquez. Champion in the featherweight division, in the super featherweight division, and now in the lightweight division. Trabajo, yo creo que veníamos bien preparados. Nosotros veníamos para pelear por los mexicanos y para los mexicanos y me siento muy contento. Un abrazo para toda esta afición. We came well prepared. A very tough fighter in Joel Casamayor. He says he wants Manny Pacquiao once again. Well, it does seem like the road to... Si en algún momento Juan Manuel Márquez no había figurado en las consideraciones para el Salón de la Fama del boxeo, esta victoria habría acallado a cualquier detractor. En medio de la trascendencia de Juan Manuel Márquez como una figura legendaria, Joel Casamayor se perfilaba en ese momento como el prospecto estelar, capaz de aniquilar a todos los contendientes en su división. Sin embargo, el guerrero azteca decidiría responder con hechos a las despectivas palabras del pugilista cubano, quien había menospreciado su valía. La falta de humildad de Casamayor ante uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos lo llevaría a subestimar una pelea que, aunque en la teoría se inclinaba a su favor, en la práctica resultaba impredecible. Con el tiempo, se demostraría que en el boxeo aquellos que profieren palabras irrespetuosas a menudo terminan en la ignominia, y eso es precisamente lo que el mexicano logró imponer ante un oponente arrogante que nunca antes había sufrido una derrota de semejante magnitud. Ahora me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Recuerda usted aquella contienda? ¿La tiene en su memoria? Le aseguramos que Joel Casamayor nunca había enfrentado una derrota tan contundente, y a causa de ello, jamás olvidará el poderío del púgil mexicano. En el vibrante ring del boxeo, los guerreros mexicanos se erigen como el epítome de la valentía y la destreza. En esta narrativa de coraje y determinación, es aquí donde encontramos la figura legendaria de Juan Manuel Márquez. Este personifica la esencia indomable de un país que florece en la escasez, demostrando que la grandeza no se mide por las inversiones monumentales, sino por la pasión y habilidad que arden en el corazón de sus atletas. Desde sus primeros pasos en el ring, su ascenso fue como el fulgor de una nueva constelación, desafiando vaticinios y expectativas, enfrentándose a la resistencia de los incrédulos y derribando obstáculos con la fuerza de sus puños. En un capítulo emblemático, desafiando las predicciones, encaró a su compatriota Marcos Licona, un boxeador temido y menospreciado por muchos, pero con mucho ego. Bienvenido a las arenas de gloria, donde el poder y la destreza se entrelazan en una danza épica de puños y coraje. Bienvenido a Boxeo de Oro. En el fulgor inextinguible del cuadrilátero, un titán moderno, investido con el destino de emular la majestuosidad de Julio César Chávez, irrumpió desafiando las sombras de la incertidumbre y la envidia. Se erigió como un símbolo, desafiando la gravedad de las expectativas, con la bravura y la convicción grabadas en lo más profundo de su ser. Frente a su compatriota Marcos Licona, quien, al igual que otros críticos del campeón, proclamaba que su cinturón solo era el fruto de enfrentar oponentes mediocres, insinuando que Márquez era un campeón de cartón. Márquez, un prodigio forjado en el fragor del entrenamiento y la determinación incólume, ansiaba disipar las dudas. El púgil rebosante de ambición y fuerza desafió a todo aquel que osara cuestionar su posición en la cima. Su arsenal desbordaba un fuego interior, un fervor que encendía el ring con una pasión incandescente, proclamando su supremacía como el campeón indiscutible de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. La pelea fue pactada para el 16 de agosto del año 2003 en el casino Mohegan Sun, Uncasville, Connecticut, EU. Previo a proseguir con una de las narrativas más asombrosas del boxeo, quiero pedirte tu colaboración. Me encantaría que te suscribieras al canal, dieras un me gusta
o expresaras tu opinión mediante un comentario para que Boxeo de Oro siga ofreciéndote las peleas más míticas que solo hallarás en este canal, donde tu participación es vital para enaltecer este deporte. El enfrentamiento comenzó con la ferocidad de un titán desatado en la figura de Márquez. Como si liberara a una bestia indomable, el dinamita se abalanzó con una furia incontenible sobre Licona. Golpe tras golpe, este último se veía obligado a soportar los embates con su propio rostro, manteniéndose firme en el ring. Debut, May 29, 1993. Since then, he won 40 of them, losing only a Clay Norwood in a truly horrid fight in Las Vegas. Marquez is a very balanced out fighter, seems to be very adept at doing it. He's constantly compared to both of his Mexican countrymen, as I mentioned, Marco Antonio. I think he's perhaps a solider puncher than Morales and a more consistent fighter. That's true, and this guy's been very consistent in all of his fights that I've seen. All of the great champions coming from Mexico in the last 10, 15 years pretty much come from Mexico. Hard uppercut thrown with the left hand by Marquez. Been in training for a fight a little bit down the road, but... And people are saying that it was unprofessional. Licona is doing a little bit more than advertised. It's typical of most of the Mexicans there. CompuBox numbers in round one. Marquez. Larry talked about how he suffered a bad cut to the nose in that lost. Great combination by Marquez. Particularly starting off with his left hook to the body often. To do over in his career, he wouldn't be quite so patient against Freddie Norwood. As the champion is. Placing his punches, pretty good defense. Lands a right hand over the top and a solid left hook. There, Licona enjoying what appears to be a weight advantage. He said so it would be certified. Licona trying to go to the right hand with the body, and Marquez countering upstairs with those in the middle of the ring. Generally, it's Marquez beating Licona to the punch. Licona's meeting him punching. Hard right hand down the middle by Marquez. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una brecha en la defensa del campeón, Licona se encontraba en una lucha desigual, dejando su guardia vulnerable ante los poderosos ataques de la derecha imparable de Márquez, quien mantenía la distancia con su recta letal y combinaba movimientos de manera explosiva. Marcus Licona, billed as a brawler, has boxed. Have slowed the pace of Juan Manuel Marquez, although... Well, he tells us his favorite movie is Raging Bull. Yes. Yeah. No Raging Bull tonight yet. Maybe he watches it on tape. Counter left hand upstairs. Now he feints upstairs and goes to the body with the... Used to those body shots. Body and then a right hand by Marquez. The most effective punch in the entire fight has been the left hook to the body, Marquez. But for Marquez, this might be a little bit like hitting the heavy bag. Oh yeah, it's punching on a... At least he's getting... Los rounds transcurrían en un torbellino de violencia, ofreciendo un espectáculo impresionante. Aunque Licona parecía eclipsado, no cesaba en su intento por defenderse con golpes que podrían haber dejado fuera de combate a cualquier otro oponente. Juan Manuel Marquez. Jim, I tell you something. What I love about Juan Manuel, too, you don't know what the heck he's going to hit you with. Sometimes he throws that double left hook. Sometimes Larry has it a number of years ago in Jersey. Started using that duct tape on the guy. You can't cut him with the laces. California follows with the red duct tape. Now... And he seems to be getting more comfortable, getting into his rhythm, whereas it seems that he's a little bit more uncomfortable with the whole situation now. Marquez. Licona is kind of footwork punches with authority. Licona also punches. And earlier I saw him block a punch with his left elbow and then throw his face off with Marco Antonio Barrera because they both have so much game. Rafael and Juan. And they're both very good technical fighters.
it's going to a decision nowadays. That's in addition to shots to the head. Turned out to be too brave for his own good. Larry, for entertainment value, It's obvious that he is not. between rounds, we'll get a look at 140-pound prospect who's arousing some attention in the sport. The 100 is overwhelmingly rich with talent. Sin embargo, Márquez continuaba dominando el centro del cuadrilátero, haciendo de cada intercambio de golpes un auténtico espectáculo. No había contención por ninguna de las partes. Ambos púgiles daban todo de sí, siendo una pelea que satisfacía los deseos de todos los espectadores, con Márquez claramente imponiéndose. And another great left hook. Right here at 127. I wonder if he could have stood up to that stuff. Personally, I would say no. He's landed with some great left hooks, a lot of right hands on the top and left hooks to the body. So Licona is Juan Manuel Marquez fighting an entirely different style of arms, landing more punches, his way to an easy victory, winning every round. He's well on his will in a brilliant offensive show so far, who scored the 9th round of the first Gatti Ward fight, 10-7 for Mickey. Licona pounding, coming forward with the right hand to the body. See there? It's fighting. Licona says he was born to be a career. Although he's thinking that he might want to buy the boat. That's an awfully good yacht. En el octavo asalto, tras numerosos intercambios, Licona mostró una fisura en su defensa, una apertura que sería castigada por un impresionante uppercut del Dinamita, enviando a su valiente rival a la lona. A pesar de ello, Licona logró reponerse para el siguiente episodio. A useful foil for showing how dazzling Juan Manuel Marquez is. The final rounds of the fight. Bigger than that of Marco Antonio Barreras. Consistent in recent fights. He looked good in some fights and left ordinary in other fights. What's the difference? But Morales gets up for the bigger case. And it's a punch he never even saw. Can't throw that punch better than that. El noveno round comenzó con la misma intensidad que los anteriores. Márquez dictaba el ritmo del enfrentamiento. Sus golpes eran una epopeya de dolor para Licona, quien no lograba una defensa efectiva. For a KO against a guy who came into the ring at 142. Licona has good recuperative talents in this. Isn't as easy. I've saw some of the most unusually executed combinations coming from any fighters of modern times. They do unbelievable things. That they can do anything with their hands. All the time in perfect balance. See, earlier he would always... Licona punching from the back seat now. Fight just wants to be there when the last bell rings. Hard right hand. Right hand. En los últimos momentos del asalto, Márquez contragolpeó con ferocidad, impactando el rostro de Licona con un recto que dejó marcada la zona debajo de su ojo. Aunque el tiempo salvó a Licona de mayores daños, este no pudo salir a pelear en el 10º round. La pelea había terminado, y Márquez había demostrado una vez más, ante la mirada atónita de los críticos y el desdén de los envidiosos, su supremacía. Márquez trazó su leyenda delineando su destino con los guantes como pinceles, pintando una obra maestra de coraje, destreza y una determinación que desafiaba los límites de lo posible. Recordó a todos por qué, con su temple incandescente, se alzó como el legítimo heredero del gran legado de los campeones. En el fragor del cuadrilátero,
La lección resonó contundente para Licona y los pregonados sabios del boxeo mundial. Márquez, lejos de ser un mero titular, era la encarnación viviente de la verdadera grandeza. Había labrado con sudor y coraje su sendero hacia la cima del campeonato mundial, forjando un legado que trascendía los simples títulos sobre papel. En un torbellino de emociones, Licona emergió como un guerrero, defendiéndose con destreza de los embates feroces del Dinamita. No obstante, la furia que Márquez desató, alimentada por sus palabras y el fervor de quienes creían en su capacidad para derrocar al heredero de Julio César Chávez, resultó ser un fuego inextinguible. En el Coliseo del boxeo, el nombre de Juan Manuel Márquez resonaba como un eco de hazañas titánicas, un guerrero cuyos puños destellaban como relámpagos en la oscuridad de cada pelea. Su leyenda estaba forjada en la fragua de batallas memorables, donde destacaba su asombrosa capacidad de noqueo. En el horizonte se alzaba una figura imponente, una estrella incandescente que desafiaba los límites de la imbatibilidad. Johnny Walker, un coloso cuya aura resplandecía como un sol ardiente, erguía su mandíbula de hierro como un estandarte de invulnerabilidad, desafiando al mundo a doblegar su fortaleza. Walker, desafiante y seguro, proclamaba con arrogancia que enfrentaría a Márquez frente a frente, desafiando su legado con la certeza de la victoria. Bienvenido a las arenas de gloria, donde el poder y la destreza se entrelazan en una danza épica de puños y coraje. Bienvenido a Boxeo de Oro. En el fragor previo a la pelea, el desafiante mexicano, como si el fuego de la determinación estuviera avivado por tragos de Johnny Walker, proclamaba con confianza que el combate sería una extensa danza de valentía. Se jactaba de decidir el momento de su triunfo, insinuando un control absoluto sobre el destino del enfrentamiento. Era su intención, no solo vencer al mexicano, sino cautivar al público y a los fanáticos del noble arte del boxeo. Un juego estratégico de prolongar la contienda hasta sus últimos compases, una estratagema para dar un espectáculo memorable. Nadie, ni siquiera el imponente oponente mexicano, podía desafiar el aura de invencibilidad que envolvía a Johnny. En contraste, Juan Manuel Márquez se alzaba como uno de los mejores en su categoría, respetado y temido, ocupando el tercer puesto en peso mediano según los prestigiosos consejos mundiales de boxeo. Sus puños ya habían hablado, revelando su destreza y potencia, pero para Walker el mexicano no inspiraba ni respeto ni temor. Márquez, sin proferir un ápice de desprecio hacia su contrincante, mantenía un silencio que para muchos era una aceptación tácita de la superioridad de Walker. Sin embargo, para otros, era el silencio de un depredador, acechando su presa en la oscuridad del bosque, disfrutando el juego antes del golpe letal. Nadie, ni los seguidores más fervientes, estarían preparados para el giro épico que aquella mítica noche del enfrentamiento entre ambos pugilistas traería. La pelea había sido pactada para el 19 de octubre del año 2001, en el casino Coeur d'Alene, Worley, Idaho. Previo a proseguir con una de las narrativas más asombrosas del boxeo, quiero pedirte tu colaboración. Me encantaría que te suscribieras al canal, dieras un me gusta o expresaras tu opinión mediante un comentario para que Boxeo de Oro siga ofreciéndote las peleas más míticas que solo hallarás en este canal, donde tu participación es vital para enaltecer este deporte. La atmósfera electrizante en el recinto deportivo era palpable. La noche se impregnaba de expectación y emoción con cada segundo que transcurría en el ring. La pelea entre Márquez y Walker se desarrollaba con una tensión que mantenía a la audiencia al borde de sus asientos. And we are underway. Walker in the black trunks, Marquez fight of 2001. Had only 2 bouts last year, 2 in 99, 2 in 98. His career moved along. This is a show me fight. And I was just going to say, it's to show. Las luces resplandecían sobre el cuadrilátero, mientras ambos pugilistas se estudiaban con miradas férreas, anticipando cada movimiento del contrario. El sonido estruendoso de los guantes al chocar llenaba el ambiente, resonando como un eco imponente. En un giro inesperado, un golpe fulminante de Márquez sacudió el cuerpo de Walker, mandándolo a la lona en un instante. El estupor invadió a los espectadores, incrédulos ante la rapidez y la contundencia del golpe. Walker, en su esquina, intentaba recobrar la compostura, golpeándose a sí mismo en un intento por volver a la realidad,
mientras el árbitro iniciaba el conteo regresivo. El juez, preocupado por la integridad del boxeador, se acercó a Walker para evaluar su estado, quien con determinación afirmó estar listo para continuar la pelea. Con la reanudación del combate, ambos púgiles se desplazaban en el ring con una destreza felina, ágiles y calculadores. Sin embargo, otro golpe devastador alcanzó a Walker, sumiéndolo en la confusión y haciéndolo caer dramáticamente a la lona. 12 knockout victories. His last 5 opponents are winning for Juan Manuel Marquez. He's won 7 in a row. 28 years of age, 126 pounds, 36 Sanchez and Julian Wheeler. Jerry Armstrong are underway. Walker in the black trunks, Marquez in the purple. 2 in 98, 2 in 97. He says he was with Don King, and he could not get fights and get his career move. Show me fight. And I was just going to say, it's to show me if Walker belongs in this class. He had never been in against a guy like Marquez, who has 3 first-round knockouts. Come on to me. Come to me. Okay. BA world title. Oh, what a right hand to start it. Different class. Different class. He's going to stop it right there. Oh, man. What a scintillating, devastating... Ranked 3rd in the world by the WBC and WBA for nothing. And number 11 by the... Johnny Walker doesn't know what hit him. 56 seconds of round 1. El asombro y la incredulidad se apoderaron del lugar. El boxeador, que nunca había sido noqueado, conocido por su resistencia, había sido derribado 2 veces en el primer asalto. Ante esta situación, el árbitro decidió que era suficiente y proclamó a Juan Manuel Márquez como vencedor, reconocimiento a su dominio en el ring esa noche. El público, testigo de un enfrentamiento inolvidable, quedó impactado por la fuerza y la destreza de los contendientes. El triunfo de Márquez quedó grabado como una hazaña legendaria en la historia del boxeo, mientras que las palabras y la derrota de Walker también dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes presenciaron aquel duelo épico. Bajo los reflectores del ring, Johnny Walker se alzaba como un titán invencible, convencido de ser el elegido para vencer al ascendente Juan Manuel Márquez, quien irradiaba humildad entremezclada con la feroz determinación azteca. En medio de la contienda, Márquez desplegó su verdad. En el noble arte del boxeo, las palabras se desvanecen ante la contundencia de las acciones. En un giro inesperado, silenció el bullicio del recinto en Idaho con un espectacular knockout, dejando atónitos a todos los presentes, desafiando cualquier predicción y a los expertos del mundo del boxeo. Amigos, esto no ha terminado. Si quieres conocer más sobre el arte del boxeo, te dejo este contenido. Then the records would indicate, I always scoff at that, when you're fighting guys that are 2 and 20 in the world. And we got to look at it once again. Right hand.